Cuando hablamos de la familia más popular de la animación, el nombre que se nos viene inmediatamente a la mente es el de Los Simpson. Pero antes de que Matt Groening y Fox le quitaran la corona, había un clan de cavernícolas que dominó la televisión por décadas. Sí, hace ya más de 63 años. No, 63 años cumplen hoy día, ahora en septiembre. Ya en este mes, ya iniciando este mes de septiembre, están cumpliendo 63 años. Y estamos hablando de los Picapiedra. Y miren qué trofeo tengo. Lo armé yo, no lo hice yo. Era armable y lo terminé de pintar, que es el clásico tronco móvil de los Picapiedra. Hoy vamos a conversar de esta sitcom, ya una de las primeras sitcom animadas de Flintstone en su idioma original, que, como decíamos, eh, dominó la televisión por décadas con muchos spin-off y con todas las películas y con las películas que salieron posteriormente, ya. Ambientada en la Edad de Piedra, esta sitcom animada, la primera en su especie, ya. Eh, Seguía la vida de Pedro y Vilma Picapiedra, Fred y Vilma Flintstone, ¿ya? Una pareja de clase media que vive en los suburbios de... ay, mi polera también es de los Picapiedra. Ah, también tengo a Pedro Picapiedra. En los suburbios de la ciudad neolítica de Piedra Dura o Bedrock, ¿ya? En idioma original, junto a sus vecinos y fieles compañeros de aventuras, Pablo y Betty Marmol, Bernie y Betty Ruble. Me acuerdo que una vez Pablo le dice Betty Marmola, así como las típicas malas traducciones en Latinoamérica. La serie original se emitió en 1960 a 1966, consistiendo de 166 capítulos divididos en 6 temporadas. El primer episodio fue transmitido el 30 de septiembre de 1960 por la cadena estadounidense ABC. Los Picapiedra, desde su concepción, la serie fue destinada para el público adulto, algo inusual en esta era donde la mayoría de la animación eran para niños, ¿ya? Es así que en su inicio los Picapiedras trataban de temas maduros que se rehusaban a tocar otros shows contemporáneos. Incluso algunos de sus pares no animados, incluyendo la adicción al juego de Pedro, un intento de suicidio de Pablo, la adicción de compras de Vilma y Betty y la infertilidad de la familia Mármol principalmente. En honor a este ya 63 aniversario de los Picapiedra, vamos a revisar esta historia, ¿ya? Vamos a tratar de ser breve, ¿ya? Y prehistoria de este influyente dibujo animado. Para esto, hablar de la prehistoria de este dibujo animado, vamos a recabarnos en un universo. Es un universo de Bill Hanna y Joy Barbera, ¿ya? Uno de los dúos más importantes de la animación en ese tiempo, ¿ya? Vamos a hablar de los Picapiedra ahora, como en alguna otra oportunidad vamos a hablar de otros dibujos de este universo de Hanna-Barbera, ¿ya? Hanna y Barbera se conocieron trabajando para el departamento de animación que estaba en la Metro Goldwyn Mayer en 1937, donde eran vecinos de escritorio. Pronto, estos jóvenes animadores encontraron que trabajaban bien juntos y el dúo colaboró en algunos de los cortos animados que produjo MGM, como por ejemplo Droopy, ¿ya? Al momento en que empezaron a brillar, ocurrió el momento en que ellos empezaron a brillar ocurrió cuando trabajaron en el cortometraje animado Puss Get the Boot, el que ríe último ríe mejor, en el título, la traducción como corresponde en España, eh, en 1940. Precursor a lo que se convertiría en otro de los dúos más famosos del mundo como Tom y Jerry. Ante el éxito experimentado por estos personajes, Hanna-Barbera procedieron a trabajar en estos dibujos animados por los siguientes 17 años, produciendo un total de 114 cortometrajes protagonizados por este ratón y el gato conocido. Pero luego de 20 años en la compañía, MGM decidió cerrar su departamento de animación en 1957 al percatarse que les salía más rentable retransmitir su catálogo que producir un nuevo material, dejando a los animadores Hanna-Barbera sin trabajo. Este percance los detuvo poco y poco después de su salida de MGM, los animadores fundaron Hanna-Barbera Production, una compañía creada para producir animación para la televisión y el cine. Su primer gran éxito fue el programa de televisión El Show de Huckleberry Hound, ¿ya? Que pronto ganó adeptos entre jóvenes y adultos, ¿ya? Esta fue la última demografía la que el ascendente estudio quiso aprovechar. Entre los Huckleberry Hound, el oso Yogi y Tiro Loco McCrown llegaron a la ciudad de los Picapiedra, recuerda Joe Barbera.
En una entrevista que dio para la Academia de Arte y Ciencia de la Televisión, él dijo, era el primero, nadie se había atrevido a pensar en un show como Los Picapiedra, en lo que refiero a un programa animado pero en horario estelar. Aunque en la actualidad es imposible separar a los Picapiedras de su ambientación en la Edad de Piedra, este, sin embargo, no fue el primer concepto de Hanna-Barbera, ya al momento de establecer qué programa iban a hacer. Tenían tantas ideas diferentes en un inicio, replicó William Hanna, ¿ya? Al inicio intentamos hacer a Pedro y Pablo peregrinos y nativos americanos o romanos y hombres montañeses. Luego uno de los compañeros vino con un boceto de un hombre y una mujer vestidos de pieles de animales. Instantáneamente supimos que eso eran los Picapiedras. Para Joe Barbera, elegir esta época de la historia fue perfecta para el humor visual, que pasó a caracterizar el programa, ya que podían coger cualquier cosa actual y convertirla en lo que era la edad de piedra, como por ejemplo las pinzas de la ropa, que eran pájaros, o aspiradoras, que eran pequeños mastodontes. Estas bromas visuales servían para diferenciarse de otro programa de ese tiempo que se llamaba Los Honeymooners, un sitcom que se emitió en 1955, que es citada como una de las mayores influencias para lo que son los Picapiedras. Si comparabas a los Picapiedras con este programa de los Honeymooners, ese es el mejor cumplido que se le puede dar, afirmaba así Barbera. ¿Ya? Pero sabes, The Honeymooner no tiene el piano de piedra, no tiene la cámara fotográfica por la roca, no tiene todas esas bromas y ambientaciones. ¿Ya? Cerca de este desastre, estuvieron al borde del desastre. Con el concepto ya establecido, Joe Barbera viajó a Nueva York utilizando 2 episodios escritos y con un guión gráfico para vender la idea en un viaje que resultó más largo y trabajoso de lo que pensaba. En total, el ejecutivo pasó 8 semanas visitando diferentes estudios y empresas con la esperanza de que quisieran comprarlo. Fue en su último día en la Gran Manzana que se reunió con los ejecutivos de ABC, quienes quedaron convencidos con la idea en menos de 15 minutos. Nadie lo recuerda, pero a ver, que tengo un... Ah, no, está bien. Nadie lo recuerda, pero en aquel momento ABC era una joven cadena de televisión y ellos fueron los que decidieron apostar por el show y felizmente este era un último día y tenía programado subirse a un avión y mandarse a cambiar, si no funcionaba ahí. Si no lo compraban, se había tomado todo y se mandaba a cambiar del almacén para nunca más volver a promocionarlo. ¿Ya? A veces decía Barbera que él despertaba asustado pensando que estuvieron al borde de este desastre. Asegurado de los fondos para continuar la producción, el equipo de Hanna-Barbera procedió a crear un piloto del programa bajo el título tentativo de Flintstone, que significa piedra laja. El episodio de 1 minuto y medio, y que fue nuevamente reencontrado y está en los medios de 1994, muestra a Pedro y Vilma y Pablo interactuando en la piscina. Betty aparece también en este corto al comienzo. Y como les digo, este cortometraje ya se puede encontrar en la web. Posteriormente el nombre tuvo que ser cambiado para evitar confusión con los protagonistas del cómic Lalo y Lola que existían en ese tiempo. El programa también se llamó tentativamente The Gladstone antes de quedar con el ya conocido The Flintstone. Otro concepto que fue establecido y luego pospuesto fue quienes conformaban la familia Picapiedra. En una versión inicial de la historia consistía en Vilma y Pedro y un hijo llamado Fred Jr., aunque la existencia fue abandonada antes de que saliera la serie al aire. Tras su salida el 30 de septiembre de 1960, el programa se convirtió rápidamente en un éxito televisivo, aunque no estuvo falto de crítica, ¿ya? Calificándolo un desastre de lápiz y tinta el día de su estreno. ¿Ya? Tras 2 temporadas exitosas, Hanna-Barbera decidieron dar un paso que cambiaría la vida de los Picapiedra para siempre. Revisitando el concepto de Fred Jr. y ante los consejos de la esposa de, de Joe Barbera, empezaron a trabajar en los guiones para una serie de historietas que traerían al mundo al primer hijo de Pedro y Vilma. ¿Qué pasó? Se cerró algo. Deme un segundo.
cerró este. Voy a entrar por Facebook. Inicialmente, en esta oportunidad se planteaba que el bebé sería un niño ya, pero la llamada de marketing de la empresa que estaba trabajando cambió de opinión y sugirió que se habían puesto en contacto con una compañía de juguetes que se llamaba Ideal y tenían un trato muy bueno, siempre y cuando el bebé fuese una niña. Entonces cambiaron de opinión y inmediatamente así nació Pebbles. El diseño de la infante fue afinado por Gis Hasselton, quien entonces se encargaba de producir las tiras cómicas de los Picapiedras que salían en los periódicos, ¿ya? Que también había trabajado con Ideal, que era la página, era la empresa que hacía los juguetes. Ahí construyeron esta Pebbles con el pequeño hueso en su cabello. eh, eh, Ideal hizo muñecas así por mucho tiempo también. Pebble pronto tendría la compañía de Bam Bam, un huérfano que apareció en la cuarta temporada del show, después de que Pablo y Betty Marmon pidieran como desea una estrella el tener un hijo. Pero la llegada de los bebés no fue la única diferencia en el programa, quien pronto modificó su tono y humor para enfocarse más en su creciente público infantil. Ya se pusieron más cuidadosos en las cosas que podían estar hablando. Este cambio también se vio en la elección de los patrocinadores. Con las primeras temporadas publicitaban cigarrillos Winston, por ejemplo. Algo que parece muy curioso, pero en ese tiempo no levantó mucha polémica. ¿Ya? Mientras que a partir de la tercera temporada, patrocinados por la comida Welch. El nuevo rumbo tuvo consecuencias para los Picapiedras, que pronto vieron su porcentaje de televidentes decaer hasta que se fue cancelado ya el 1 de abril de 1966. A pesar del fin y del emblemático programa, este continuaría con vida con una película animada llamada Un hombre llamado Picapiedra, una parodia de James Bond estrenada el mismo año de la cancelación del show. Posteriormente, el nombre de la franquicia se ha mantenido vivo con múltiples spin-offs a lo largo de los años, incluyendo un programa titulado El Show de Pebbles y Bam Bam, en 1971, que mostraba las versiones adolescentes de estos personajes, es como la secuela directa de la serie. ¿Ya? Así como versiones cinematográficas del 94 y del 2000. El show de Baby Mamá yo recuerdo que tenía mucha influencia de lo que eran los años 70, ya porque aparecían eh, muchos elementos desde esa época y porque se lanzó en 1971. La cultura hippie está muy presente en este show de Pebbles y Bam de 1971. ¿Ya? Para noviembre del año 2020, recuerdo, salió una serie titulada Yabba Dabba Dinosaurio, enfocándose nuevamente en Bam y Pebble. Mientras tanto, que en el 2019 también empezaron a trabajar en una versión animada de Los Picapiedras, que yo creo que debe ser, o sea, un poco para enfocarse en el concepto original, ¿ya? Y en el público adulto y darle relevancia a esta franquicia ya de más de 63 años. La serie, como decíamos, se centra en Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, un par de hombres que reflejan la clase media de la sociedad estadounidense con sus salidas al campo, barbacoa en el jardín, partidas de bolo, vehículos primitivos y sus esposas Betty y Vilma, quienes tenían que aguantar las ideas locas de Pedro y la complicidad obligatoria de Pablo Mármol, de donde nunca salían bien, la verdad. Después de más de 60 años, la serie aún continúa teniendo un lugar en la audiencia, ¿ya? De todo el mundo actualmente. ¿Ya? La acción tiene lugar en un pueblo llamado Piedra Dura, en una versión ficticia de la Edad de Piedra y con una sociedad idéntica a la de los Estados Unidos a mediados del siglo XX. Es un mundo fantástico en el que los dinosaurios, los tigres dientes de sable, los mamuts y otros animales hoy extintos coexisten con los humanos, quienes usaban tecnología similar a la,
a la que se usaba en la que se usa en este tiempo, ¿ya? Los personajes conducían automóviles formados por troncos de madera, ruedas de piedra, en los que el motor era sustituido por el empuje de los pies de su ocupante. Las vestimentas eran piel de animal. Uno de los recursos humorísticos utilizados en la aventura era el empleo de animales en las acciones cotidianas, como lo mencionábamos anteriormente. Un ejemplo es que cuando un personaje tomaba fotografías con una cámara instantánea se mostraba la Polaroid. Se mostraba el interior de esta como un ave con un cincel empezaba a picar la roca con su pico. Por lo general los animales hacían un comentario quejándose del trabajo que hacían. Era algo clásico en eso. Los personajes principales de la serie formada por dos familias, que eran los Picapiedra y los Mármol, se ven reforzados después con la llegada de Pebbles Picapiedra y Bam Bam Mármol, el señor Rajuela, que era el jefe de los Picapiedra, Dino. Hay cierta controversia con el tema de Dino porque se dice que hay dos Dino, ¿ya? En la película, Los Picapiedra Viva Rock Vega, que es una secuela, que la voy a mencionar bien de ahí, eh, se ve cómo conocen a Dino, replicando un poco cómo conoce a Dino, replicando un poco lo que se ve en la serie, cuando encuentran a Dino siendo ellos ya unos adultos. Sin embargo, en la serie Los Pequeños Picapiedras, que muestran la infancia de estos personajes, también tienen un Dino. Entonces se habrá perdido Dino y después volvió y lo encontraron, o ese Dino murió y este es un nuevo Dino, ¿ya? También el personaje del marciano Gazú. Hubieron algunas cosas importantes. Fue la primera serie en caricatura de presentar artistas invitados de la moda. Por ejemplo, músicos y actores se pueden reconocer perfectamente las apariciones de Rock Hudson, Cary Grant, Tony Curtis, Ed Sullivan, Alfred Hitchcock, aunque el nombre se le cambió a Hit Rock, una cosa así. Ya, Anne Margaret también, como Anne McRock, así. Elizabeth Montgomery, el personaje de Samantha prácticamente eh, se presentó con el mismo personaje dentro de la serie. Eh, También en 1967 hablábamos de que salió este tema de Superagente Picapiedra, que es el primer largometraje que hay. ¿Ya? También posteriormente nos encontramos con otro largometraje que se llama Los Supersónicos conocen a los Picapiedra. ¿Ya? Hay un intercambio entre los supersónicos que están en el futuro y el viaje en el tiempo hacia la edad de piedra y se cambian los roles principalmente. También hubo dos películas, ¿ya? Una, El Picapiedra es la película, que nos llevó un poco la onda de ir, bueno, está metido Spielberg ahí, la onda de Jurassic Park y ver a los dinosaurios. Y se está viendo cuando conocen ahí, me suena. Y cómo lo vemos ahí, cómo, cómo lo, cómo llevamos a graficar los implementos de los Picapiedras. Ahí después una precuela de la primera película de, que la dirigió Brian Levine, parece que ahí lo vamos a ver, que se llamaba Los Picapiedras en Viva Rock Vega. Los Picapiedras tuvieron continuaciones o secuelas directas, por ejemplo, a lo que corresponde el show de Pebbles y Bam Bam. ¿Ya? Son las series relacionadas, llamemos que fue del 71 a 1972. También existió una que se llama Los Picapiedras, una hora de comedia, de 72 a 73. Después siguió con Los Picapiedras, el Comedio Show. Después Pedro Picapiedra y sus amigos del 77 al 78. El nuevo Pedro y el nuevo show de Pedro y Pablo Mármol, algo así. Em, y así, por los de Flintstone Funny hasta los pequeños Picapiedra, que fue el año 86 al 88. Yo pensé que era más noventero eso. Bueno, eso también. Y Cavernícolas, ¿cómo se llama? Caverkid, una cosa así, ya. Que era un show de Bebel y Mamán que estaban pequeños y ya daba dinosaurio. Bueno, dentro de toda esa evolución vemos hasta que ellos son abuelos incluso. En algún momento Pebbles y Bam Bam se casan y tienen... Que al comienzo, en el show de Pebbles y Bam Bam, Bam Bam perdió la fuerza, pero después en las temporadas en la segunda temporada, o como fueron avanzando en la hora de los Picapiedras, en la hora del show de la comedia, como se llama, fue recuperando la fuerza, pero en ese tiempo no tenía fuerza de nuevo. Eso es un detalle que se me había ido. ¿Ya? Y se van sumando otras familias, como por ejemplo los Frankenpiedra, que es una representación como de la familia Monster.
con la familia Frankenpiedra y lo que es Capitán Cavernícola, que también lo incluyen en la serie, en Los Pequeños Picapiedras, que dice Capitán Cavernícola e hijo de él. Bien extraña esa parte porque supuestamente el Capitán Cavernícola lo conocemos ya de viejo en la hora de los Picapiedras, una cosa así. O en Pedro Picapiedra y sus amigos, creo que en esa fue. ¿Ya? Y, y como decíamos, claro, está la película en el cine, que fue de 1994, director Brian Levant junto al productor Steven Spielberg, con un guión de Tom Sparks que llevaron al cine Los Picapiedras. Lograron este hecho. ¿Ya? En una imagen real de 91 minutos, que con un reparto de John Goodman como Pedro Picapiedra, Elizabeth Perkins como Vilma, Riggs Moraine, tuvo a punto de hacerlo Danny DeVito este personaje, pero es el hijo de Pablo Mármol. Rosie O'Donnell fue muy criticada por haber asumido el personaje de Betty, pero yo creo que salió bien. Fue un tema por el peso de ella, ¿ya? Normalmente Rosie O'Donnell estaba eh, con cierto, bueno, se caracteriza por tener cierto sobrepeso a lo mejor, que es muy adecuado para sus personajes también, pero acá se le criticó, pero ella profesionalmente se preparó súper bien y salió una brillante Betty, ¿ya? Un 9 de 10. Kylie MacLachlan, ya, Harry Berry, Dan Forrest y Elizabeth Taylor. Como dato curioso, em, se menciona en los créditos al productor como Steven Spielberg. ¿Ya? En el 2000, Brian Levant, esta vez bajo una producción de Bruce Cohen, llevó al cine otra película de imagen real titulada Los Picapiedra en la Viva Rock Vega, que muestra cómo se conocen ellos en ese periodo. Eh, Eso es lo que quería compartir con ustedes. Quería tratar de no demorarme mucho, pero creo que enfocarnos en estos dibujos animados que son hasta el día de hoy muy, muy rescatados de las pantallas. Los vemos en YouTube, en HBO Max está la serie con las 6 temporadas. eh, y la verdad es que han sido muy importantes dentro de la influencia en la cultura popular, ¿ya? Mencionar como fiel fanático del Happening con Ham, cuando se estrenó la película en el año 94, hidratarme, hizo un periodo, Megavisión hizo un preámbulo muy entretenido de Los Picapiedras. Que a mí yo ahí como que me reencanté con esta serie, porque lo daban a las 9:30 de la noche y después las repetían y fue como un Picapiedras estelar. Y además el Javelin con Ja instaló una sección en que ellos hacían de los Picapiedras, ¿ya? Con Eduardo Rabani como Pedro, Jorge Pedreros como Pablo Mármol, Vilma la hacía la Monona, la Gladys del Río hacía de Betty, Gabriel Maturana hacía de el señor Rajuela, porque era pelado, así como bien. Y bueno, el resto del elenco que también hacía de los personajes, los cavernícolas o quien tú eras de turno. ¿Ya? En sí que tienen bastante influencia. Yo creo que las películas que hicieron estuvo bien para tiene una trama bastante adulta, ya hay que decir eso, no es como para niños, ya, pero tiene clasificación para niños, pero la verdad es que no, no sé, Halle Berry como sale insinuándose a Pedro Picapiedra, se insinúa que acá hay una estafa detrás, entonces igual es como bien enredado eso. Yo creo que es más infantil o más inocente la Viva Rock Vega. Pero son películas recomendables y son cortas, de 90 minutos. O sea, ¿quién no quiere películas así? Ya, a no sé que seas fanático de Marvel y te encanten las eternidades. O El Señor de los Anillos. No sé si me va a castigar por eso, pero eso queríamos compartir y nos estamos viendo en otro capítulo quizás de El Videoclub del Ángel Guerrero.